Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Saludos, queridas amigas y amigos, gracias por estar, por acompañarme, por dejarse acompañar y sobre todo por elegir Canarias Radio y concretamente este programa que se llama Canarias Mi Mundo, que comenzamos en este preciso instante. Un saludo a todos los que nos siguen desde la isla de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, La Graciosa e incluso más allá de nuestro territorio a través de internet, de nuestro particular canal internacional, ya saben, rtvc.es, y ahí emisiones en directo, las de Canarias Radio. Hoy vamos a pretender descubrir parte de la vida de una persona que cambió radicalmente hace, por redondear, casi unos 10 años, vamos a decir, para ir entrando en cifras. ¿Cómo cambia la vida de una persona? Bueno, ¿y para qué? ¿Y por qué? Todas estas preguntas van a ser, espero, respondidas por nuestra invitada, que se llama Tania Martín Martín. Es la responsable máxima de un centro en el que el yoga, entre otras cosas, o como piedra angular, es la disciplina protagonista, y para llevar las riendas precisamente está Tania. Tania, gracias por estar aquí, bienvenida. Me alegro de reencontrarme contigo después de algunos años sin verte. Pues sí, ha sido un placer. Claro, ¿cómo te iba a encontrar si estabas en la otra esquina del mundo, en otra dimensión? Sí. Yo siempre fuiste una persona vinculada a los medios de comunicación, concretamente, entre otros, a Televisión Canaria en tu última etapa. Y un buen día decidiste cambiar de aire e irte, si no me equivoco, a la India. A Tailandia primero. Primero Tailandia, exacto. Y después la India. Exacto. Y de ahí te trajiste muchas enseñanzas que son las que ahora aplicas en este centro, Sabai, como se llama, y que está en el centro de Santa Cruz, valga la redundancia, y en el que, como decía, si no me equivoco, el yoga es el protagonista, la piedra angular, y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Lo dices muy bien, de forma muy acertada. Okay. Bueno, ¿qué te pasó para ir a cambiarte la vida a Tailandia en este caso? Te cuento, como tú dices, yo trabajaba en los medios de comunicación anteriormente y recuerdo que cuando entré en Televisión Canaria, precisamente el primer directo que hice, lo hice con usted, caballero. ¿Ah, sí? Sí, y eso me traumatizó y ya no quiero nada de broma. Este detalle no lo recordaba, sí, no lo recordaba. Era la romería de San Benito. Bueno, tenía que ser. Alguna romería tenía que ser, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, ya traumatizada, dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tengo que cambiarla. Necesito. No, pero bueno. Bueno, las razones no importan, pero lo cierto es que te plantas un buen día en Tailandia, dejas atrás de repente los medios de comunicación y la vida cambia. ¿Por qué elegiste a Tailandia como punto de partida en ese cambio vital? Pues fue un poco colateral. Realmente lo que decidí inicialmente fue replantearme qué aspectos a lo largo de mi vida habían sido fundamentales, me habían gustado siempre, no que hubieran sido como una moda, que dices ahora me gusta esto, después me gusta lo otro. Traté de analizar un poquito mirando hacia adentro, pues cuáles eran mis pasiones. Y ahí descubrí que una de ellas era el movimiento físico, aplicado pues ya sea al deporte, a la danza, a la expresión corporal. Y otra era pues la biología, la naturaleza. Entonces, bueno, mezclando un poquito una y otra, me puse a investigar pues áreas laborales, áreas de trabajo en las que yo podía aplicar esas pasiones, y por influencia familiar también, por un lado, estaba pues el deporte. Por influencia de amistades estaban los masajes. Y entonces empecé a tontear un poquito con unos y otros. Porque hasta ese momento simplemente un poco una inquietud. Habían sido parte de mi vida también, porque en casa... ¿Habías practicado? Sí, bastante. ¿Pero ejercicio físico bastante. o Deporte, yoga? Yoga en la universidad. Vale. O sea, que no te era algo nuevo. Ajeno, no era algo ajeno. De hecho, bueno, en casa, mi padre, mi madre siempre han estado muy vinculados al mundo del deporte, por atletismo, gimnasia rítmica, aeróbic, un montón de cosas. Y también, pero más personalmente, pues a las artes marciales y el yoga. Lo conocieron antes que yo, entonces pues tuve la oportunidad de acercarme a esas áreas, experimentar un poquito con ellas. Como te decía, en la universidad ya hice mi primera pequeña formación de 3 meses en Gran Canaria, que estudié yo. Y me apasionaba, me gustaba muchísimo y era parte de mi día a día cuando salía del trabajo. Entonces, bueno. Y a partir de ahí, y de saber que no te era ajena la disciplina y todo su entorno, ¿por qué Tailandia?
¿Por qué? Porque una de las cosas que más me interesó o en las que más me sentía yo que podía desplegar mis cualidades era a través del masaje. Ajá. Empecé a dar masajes y la verdad que yo me sentí bien. Quiromasaje. Quiromasaje aquí y luego se convirtió en uno muy especial, entonces fue cuando dije, voy a profundizar en esto. Okay. En vez de irme más por la rama del deporte, aunque sí, voy a profundizar más en el masaje. Y como ya hay tanta oferta variada y tal, igual aquí, pues quiero buscar algo que sea un poquito distintivo, que no sea lo habitual, y me decanté por el masaje tailandés. No tenía ni idea de lo que era el masaje tailandés, ni dónde estaba Tailandia, me fui a mirar mi mapa. Pero dije, para allá me voy. Me fui 4 meses y empecé mi formación de masaje tailandés. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo estuviste, creo que en este primer contacto, porque luego volviste, ¿no? Sí, he vuelto, 6 veces hasta ahora, llevo acumulada. Vas como a recargarte. A recargarme, o algo así. ¿Cuánto tiempo? Entonces, unos meses. 4 meses estuve y ahí fue donde conocí la disciplina del yoga tailandés también. Okay. Sí, que fue, pues bueno, bastante Esto fue una sorpresa, creo, ¿no? Sorprendente. Yo nunca había oído hablar de un yoga tailandés hasta que te conocí a ti, hasta que me reencontré, quiero decir, contigo, ¿no? Y a partir de ahí, pues también conocí que había diferentes disciplinas o, bueno, tradiciones, por decirlo de alguna manera, que comparten las bases, los fundamentos del yoga, como el yoga tibetano, yoga nepalí, yoga en India, fue donde se supone que surgió como base un poco con determinados planteamientos y pilares, pero también en otras tradiciones en Oriente, pues se compartían esos fundamentos y se desarrollaron esas disciplinas para el autocuidado, para buscar un equilibrio entre todo lo que se supone que nos compone a los seres humanos. Y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Que es el gran misterio, ¿no? Del planeta. No hacer las cosas a tontas y a locas, sino hacerlas con conciencia. Bueno, tú parece que has tomado el camino correcto y adecuado, ¿no? Porque parece que a partir de esa decisión todo empieza a confluir, todo empieza a encajar. La verdad es que sí, me siento afortunada. Y supongo que después de casi 10 años metida de lleno en en estos nuevos aspectos ya profesionalmente, no has tenido la tentación de abandonarlo, sino todo lo contrario, ¿no? Ay, uno siempre tiene la tentación de abandonarlo. Sí, ¿por qué? Porque laboralmente, no personalmente. A eso me refiero, profesionalmente, o sea, como medio de vida. Porque uno siempre tiene dudas, porque el mundo, digamos, del descubrimiento, del desarrollo personal, no tienen por qué ir al mismo ritmo o... en paralelo, digamos, y a la par que el desarrollo profesional económico. Puede influir, obviamente, y están interconectados, inevitablemente, pero no tiene que ser siempre igual. Entonces hay pues situaciones pues sociales, políticas, económicas que pueden influir al desarrollo de la parte profesional. Quedarte en Tailandia no tenía sentido. Para mí entonces no, la verdad que sí, me gusta muchísimo viajar, me gusta empaparme, pero siempre quiero regresar. A la isla tiene un magnetismo especial. Sí, sí. O sea que estás en casa aquí. Sí, me siento muy bien aquí, me gustaría estar. Sí, me he planteado a lo mejor estar temporadas un poquito más largas para poder profundizar más en todo lo que he aprendido, en todo lo que quiero descubrir. Y bueno, para eso de hecho incluso me puse a estudiar tailandés, lengua tailandesa. Ah, sí. Horrible. Sí, es muy complicada. Yo me río muchísimo, la verdad que mi profesora la tengo loca en la cabeza. Pero es complicadísimo porque, claro, no tiene nada que ver con el latín. ¿Y cómo te manejaste con la lengua latina en los primeros contactos en Tailandia? En inglés. Allí la mayor parte de la población sí maneja el inglés muy básico, pero bien. Y para los extranjeros, es decir, las personas de habla no inglesa nos resulta más fácil todavía entenderles que a los que hablan inglés. Tienen más problemas. Bueno, pasaste tus primeros 4 meses ¿y qué aprendiste? Pues mira, hice una primera formación como profesora de masaje tradicional tailandés. Es decir, me fui a formar en todo lo que pude y me dieron una titulación para yo poder formar a gente aquí. Eso lo hice en una escuela del norte, en la ciudad de Chiang Mai, una escuela internacional. Después me quedé con ganas de aprender un poquito más y me fui a Bangkok, donde se instauró la primera escuela de medicina tradicional tailandesa en los años 50, reconocida por el gobierno, bueno, por la realeza, digamos. Por el rey. Por el rey. Y la reina. Bueno, el gobierno, en definitiva. Sí. Y ahí tenían un tipo de formación un poco más estandarizada, porque en los años 50, cuando se abrió esa escuela, que se abrió en el complejo de templos Wat Po, de hecho la escuela tiene el mismo nombre, trataron de unificar un poco los conceptos tan dispares que había
en torno a la medicina tradicional tailandesa, las diferentes técnicas, porque es un país muy grande en el que toda esa información, todo ese conocimiento se ha transmitido de generación en generación, de manera oral, casi todo. Claro. Se ha perdido muchísimo material escrito. Históricamente han sufrido muchas invasiones, sobre todo en una específica de los birmanos, pues fue arrasado prácticamente todo el patrimonio cultural, religioso, y entonces les queda muy poquito. Y ahí trataron de hacer una compilación con todo lo que había hasta el momento y sentar unas bases como estándar, podríamos decir. Y me estudié ahí, hice también como una base, luego hice una especialización para la salud y el cuidado de la mujer, y luego hice la otra formación de yoga tailandés también. Y al final te has convertido o eres instructora, esa es la categoría apropiada en la que tengo que ubicarte, ¿no? Sí, profesora, instructora. Sí, técnico. Técnico. Bueno, pero le quita el encanto, ¿no? A todo lo místico que rodea. Yo soy poco mística, digamos. Venga, y así. Digamos que para mí la espiritualidad no va ligada del misticismo. O sea, que esto no tiene ningún componente religioso, entiendo. No. Por ejemplo. No. No te has convertido al budismo, por ejemplo. No. No, tú me sigues inspiro, con tus cosas, con tus creencias, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, ¿qué tipo de yoga es el que se practica en Tailandia, el que tú enseñas, el que tú practicas, el que tú difundes, con respecto a otros yogas, por ejemplo, de la India, la que nombrábamos antes, o de otros lugares del mundo? ¿Qué especificidades tiene este yoga que tú difundes? Vale. Voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar un poquito qué es el yoga. Vale. ¿Te parece? Hacemos primero la pregunta de, bueno, ¿qué es el yoga? Venga, ¿qué es el perfecto, yoga? Fantástico. Depende, hay un montón de definiciones, ¿de acuerdo? Y hay definiciones que podrían hacer referencia a una parte muy sesgada de lo que conforma todo el yoga. El yoga podría considerarse una ciencia multidisciplinaria. Sí. Porque lo que busca es, es el estudio. Su campo de estudio es el ser humano. Vale. El ser humano en todas sus facetas, digamos, en todos sus tiempos de evolución. Y, busca armonizar todas las facetas del ser humano para que pueda encontrarse con salud física, mental, para que pueda trascender incluso la identificación que tiene con su propio cuerpo y con su propia mente y sentirse pues más en equilibrio y en unión con todo lo que le rodea. O sea que se trata de conocerse a sí mismo y estar en relacionado y en armonía hacia con adentro, el resto, hacia ¿no? afuera, exacto. Perfecto. Eso independientemente del lugar y el estilo, digamos que se... Exactamente. Luego, claro, se plantean esto y abren un campo de estudio. Ese campo de estudio pues incluye también muchas ciencias, por decirlo de alguna manera, que están interconectadas, ¿vale? Que son transversales también. Pues desde psicología, filosofía, astronomía y astrología, ciencias médicas internas, de todo un poco, ¿vale? Por eso también se le encuentra mucha relación con las medicinas tradicionales de cada país donde se haya desarrollado esa forma de yoga, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, hay personas que van estudiando esas diferentes asignaturas, por decirlo de alguna manera. Y no todas se especializan en todas, porque es un campo muy amplio. Imagínate, todo el ser humano, todo lo que conforma al ser humano y sus relaciones con lo que le rodea y lo que tiene dentro también. Entonces van surgiendo las ramas del yoga. Ramas del yoga que se especializan más en unas formas de práctica, en unos aspectos, pues más en el aspecto mental, más en el aspecto devocional, más en el aspecto físico-terapéutico, ¿de acuerdo? Y historiadores, arqueólogos, en base un poquito a todo lo que han estudiado, los hallazgos arqueológicos también que han descubierto, pues han establecido sus categorías para poder estudiar históricamente todo esto. ¿Vale? Se han establecido pues entre 5, 6, 7 ramas de yoga principales y dentro de cada rama pues ya han surgido maestros que tienen su
método específico. Ok. Y por Entonces, cierto, el yoga como tal es antiguo, ¿no? Muy antiguo. Sí, dicen que No hay una fecha exacta, pero... No, las primeras referencias que se encuentran del término yoga, pues datan de unos 4.000, 5.000 años atrás, en los primeros escritos, que son los Vedas. Pues tampoco es tanto, visto con visión de humanidad, ¿no? Sí, de todas maneras eso es el registro que hay. Vale. No significa que haya surgido en ese momento la inquietud del ser humano por descubrirse a sí mismo, por encontrar. Entonces, digamos que también es una parte muy filosófica. Yo creo que a lo mejor va de la mano, ¿no? Sí. La filosofía con es digamos que es una de las asignaturas que la puede integrar. Vale. Y de todo ese espectro y de todas esas posibilidades casi que infinitas y existentes, por otro lado, en distintas escuelas, podríamos decir, ¿dónde estás tú? Pues en Tailandia. El conocimiento que fue un poco gestándose en la India, hacia donde primero dicen que se extendió, fue hacia el norte, los pueblos de Himalaya. Pues se supone que nació en la India. Sí, bueno. La inquietud no, va con el ser humano, es innata, es inherente. En Oriente, eso está claro, ¿no? Pero hay una forma, digamos, que se la llamaron yoga, y la llamaron yoga en la India. En otros lados la llamaron de otra manera. De hecho, el yoga tailandés como concepto antiguo o ancestral no existe. Lo llamaban de otra manera. Ahora, como comparte conceptos y tal, pues de manera un poquito más comercial quizás. ¿Y a Tailandia qué llegó? Entonces llegó desde, como te decía, los pueblos del Himalaya, el Tíbet, Nepal y tal. Pues llegó bastante información que fue absorbida inicialmente por los ascetas o los ermitaños, que eran las personas que dedicaban la mayor parte de su vida al desarrollo espiritual. ¿Vale? Esa trascendencia, esa comunión fuerte y estrecha, profunda con la naturaleza también, para buscar la sanación, para la armonía, ¿no? Todos hemos padecido males mentales, físicos, de todo tipo a lo largo de la historia. Entonces eran las personas que querían pues dedicar un poco su vida más a estos aspectos para ayudar. Y ellos fueron los que empezaron con la implementación de movimientos concretos que podían ayudar a disminuir dolores, molestias, incomodidades físicas, enfermedades incluso, pero creían que esto era gracias a la movilización de vientos internos, lo llaman vientos, aires o vientos internos, ¿vale? Que discurrían por las líneas energéticas, los canales energéticos. Dicen que la energía que da vida al cuerpo, que lo alimenta, más allá, toco el micro, no voy a... que muevo mucho las manos, ¿no? ¿Están viendo? Eso está muy bien. La energía que alimenta al cuerpo llega a nosotros en gran parte a través del aire que respiramos. De hecho, lo que nos conecta, los que nos ponen on es el primer aliento y los que nos desconecta es el último, ¿no? Aliento. Exacto. Entonces dicen que eso realmente nos hemos planteado todos. Bueno, me estoy moviendo, sí, yo como, pero ¿de dónde nace esa energía, no? O sea, ¿por qué en un momento dado hay algo que cobra vida de manera autónoma y por qué en un momento dado deja de tenerlo, ¿no? ¿De dónde sale todo eso? Pues ellos tenían esta teoría. Entonces, bueno, pues esos movimientos, y también llega al mismo tiempo el conocimiento desarrollado por Buda, ese maestro que nació también en lo que hoy es Nepal, pero que estuvo mucho por el norte de la India. Y eso sí que influenció muchísimo el desarrollo de pensamiento y filosofía de Tailandia, siendo un país predominantemente budista. Entonces, digamos que la parte más de cultivo, de educación mental, de control, de modelación mental, de sanación mental, viene de la filosofía budista. Y de todo el espectro, ¿cuál es el yoga que tú practicas? Esto, lo que te comentaba. ¿Tiene algún nombre concreto? Se llama, bueno, aparte de yoga tailandés, se llama Rusidaton. En tailandés lo pronuncian de otra manera. Rusidaton. Bueno, pero tú lo dices muy bien. Rusi es la palabra tailandesa adaptada del sánscrito rishi, que eran, como decía, los ascetas o los ermitaños, un poco que dedicaban su vida al desarrollo espiritual. Y daton es autoestiramiento, o sea que realmente lo llaman a esta disciplina el autoestiramiento de los ascetas. Y podemos decir que es un yoga bastante físico. Tiene una parte de... Con una demanda física importante. Sí. Más que postural, el que maneja con cierta solvencia las asanas, si no me equivoco. A las asanas, las posturas, etcétera, pero hay una base fundamental. Hay un componente físico importante ahí, ¿no? Sí. Hay otras variantes. Y mental, digamos que van de la mano, están casi a la par. ¿Cómo se vinculan con las asanas y con la meditación? A través de la conciencia y la respiración. O sea, de estar aquí y ahora. De observarte, de entender qué está pasando, de conectarte de nuevo con tus sensaciones, de entender que tienes
sentidos, Ajá. que los sentidos están asociados a determinados órganos. Hay más de 5, por cierto. Dicen que sí. No sé, te pregunto a ti, que te habrás rebuscado mucho, ¿no? Exacto. Lo que pasa es Sí. que en estas tradiciones antiguas no manejaban, digamos, los conceptos que tenemos hoy, Bien. ni fisiológicos, ¿vale? Ni psicológicos, ni estructurales tampoco. Entonces, como te decía, imagínate, pensaban que el desequilibrio en el cuerpo se daba por malos ajustes del aire interno. Okay. Entonces ya es como... es Al un final- poco complicado tratar No, pero de... al final hay cierta carga filosófica en todo. Bueno, cierta no, hay mucha carga filosófica sí. y al final llegamos más o menos por distintos caminos al mismo lugar. Date cuenta, sí. La respuesta está dentro siempre. Exacto. ¿Mm? Y date cuenta que desde el punto de vista más estructural, más científico-anatómico, hoy en día se están desarrollando muchas investigaciones con respecto a las cadenas miofaciales y se han descubierto que muchos de los recorridos, de los tramos por los que discurren estas cadenas miofaciales corresponden con meridianos que se han establecido en la medicina tradicional china, Zen, que son las líneas energéticas en la medicina tailandesa. Ujú. Y es fascinante, ¿no? Ver que poco a poco la ciencia va corroborando determinados conceptos que ya se habían descubierto hace muchísimos años, siglos. Cadenas miofaciales. Miofaciales. O sea, me entiendo que es el De la flujo fascia. energético. No, cadenas miofaciales ¿qué se es? hace más referencia a, bueno, lo voy a decir de manera un poquito bruta, tejido conectivo en el cuerpo, ¿vale? Que es una red multidimensional que está uniendo absolutamente o prácticamente todos los tipos de tejidos con los que contamos en el cuerpo. Ajá. Y por decirte un ejemplo, pues en la movilización de los gemelos, de la zona de los gemelos, Sí. ¿vale? O de la zona de los isquiotibiales, puede tener una repercusión favorable a la hora de la movilidad, de mejorar la movilidad del cuello. Los gemelos. Ajá. Porque está conectado por esas cadenas intrincadas, así esa red Vale. de tejido conectivo, que por cierto está compuesto principalmente por agua. Por agua. Bueno, Ácido hialurónico, tiene colágeno, sí, pero en pequeñas cantidades, principalmente es agua. Se trata todo casi de hidratación, de entender la fluidez. En el cuerpo realmente fluye todo. Si somos 75% agua, dicen, ¿sí? dices, ¿dónde está esa agua? ¿No? Pues está en todos los tejidos, pero en todos los fluidos, pero también en todos los tejidos del Bueno, cuerpo. esto me lleva irremediablemente a lo que puede ser un punto de partida crucial, Ujú, lo que comemos y bebemos. ujú. Ujú. Exactamente. Que Al- influye muchísimo y también es parte del yoga. Determina, ¿no? Sí. ¿Cómo es que es parte del yoga? ¿Por una cuestión filosófica, de coherencia? De estudio de la estudio, interacción del medio con el propio ser humano. Si buscamos la último. plenitud en la salud y en el ser y en el estar de un ser humano, irremediablemente tenemos que ver el medio, y la manera que tenemos de relacionarnos ya no solo es respirando, No, sino además claro. ingiriendo alimentos, Bueno, ¿no? Energía, ¿no? De una u De otra hecho, forma. exacto, es de lo que nos nutrimos. Para estar en equilibrio tenemos que, bueno, esto ya, Sí, según sí. mis maestros, Siéntete libre, por favor. según mis maestros, lo que yo he aprendido y también lo que por mi experiencia he terminado por corroborar y por creerme, ¿no? Ujú. Para estar en equilibrio, antes de ir a buscar cualquier aspecto místico, trascendente, intangible, tenemos que cubrir nuestras necesidades más básicas y animales. Física. Físicas. Tenemos que ir a por y la mentales. química, ¿no? A por el Exacto. equilibrio, ¿no? Digo. Entonces, tenemos que entender cuáles son esas necesidades que van realmente a ponernos a movilizar nuestra estructura, que podríamos decir que es la casa de nuestra conciencia, de nuestra alma, Sí. si existe, en movimiento. Necesitamos alimento, necesitamos aire, necesitamos la luz del sol, necesitamos la interacción porque somos seres sociales también. Ujú. Necesitamos muchos aspectos que afortunadamente están a nuestro alrededor día a día. Y que son pensamos- gratis, ¿eh? La mayoría son gratis. Hombre, el Hasta, sol, y mucha comida también la podemos encontrar. Por ahora. Por ahora es gratis. Hombre, no, para ya cubrir las necesidades reales que tenemos, no la tenemos que pagar. Sí, Pero son cuestiones básicas a las que tenemos que llevar mucha atención
a donde cada vez estamos llevando menos atención, la llevamos simplemente por cuestiones de moda, por decir, pues ahora me hago un smoothie, un batido verde y una ensalada que no me gusta, pero me la como porque soy súper moderno o súper moderna. Dice, no, cubre tus necesidades. Y no solo las necesidades en este sentido de, bueno, necesito comer, necesito beber, necesito orinar, necesito ir al baño, necesito coger la luz del sol, abrir los ojos, moverme, sino también necesito disfrutar. Necesito satisfacer mi necesidad de placer. No podemos estar constantemente alimentando nuestra mente con obligaciones, con sufrimiento, con dolor, con tensión. Tenemos que aprender a relajarnos, sobre todo, a relajarnos, a soltar la tensión y a disfrutar. Sí, a obtener placer. Pero Tania, a veces hay algunas realidades para algunas personas que definitivamente lo tienen más complicado. Exacto. A lo mejor no de manera permanente, pero bueno, yo creo que todos, ¿no? Sí. Hay etapas, hay momentos, pero una cosa entiendo que no impide la otra. O sea, tú puedes estar fuerte, puedes estar bien, puedes estar vivo, vital, enérgico, para enfrentar los buenos y sobre todo los malos momentos, ¿no? Y saber afrontarlos de la manera más relajada posible te da más flexibilidad mental y física para conseguir trascender esa situación. ¿Y para eso sirve el yoga, por ejemplo? Absolutamente. Seguro. Segurísimo. Tú me lo firmas, me lo Yo corroboras. te lo firmo, pero ya. Porque claro, quien nos esté escuchando y que lleve una vida de lo más normal y habitual, estará diciendo, pues, ¿y yo qué pinto en eso que están diciendo esta gente? ¿No? Pues aprender es un área en la que nos metemos para aprender. Somos estudiantes, somos aprendices eternos, ¿no? Entonces, realmente, ¿para qué estamos ahí? Pues, carajo, para aprender, que no nos lo sabemos todo. Aunque tengamos el cuerpo, no lo sabemos todo del cuerpo. Tengamos una mente, no lo sabemos todo de la mente. Nosotros somos los que más sabemos de nosotros mismos, pero muchas veces tenemos un potencial enorme que está adormecido porque no queremos simplemente observar. Miramos a otro lado. Hay que mirarse a uno mismo, ¿no? Algún día te tienes que parar en un espejo y decir, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo lo podemos solucionar? Exactamente. O, fíjate qué bien lo estoy pasando, ¿no? En esta vida. Sí, Dices, te define como una estudiante eterna, precisamente, en la página web, porque ciertamente creo que nunca lo terminamos de aprender todo. Y por cuando suerte, más aprende uno, más menos se sabe. abren los campos para explorar, ¿verdad? Sí, señor. Oye, ¿el yoga es para todo el mundo, Tania? Sí, definitivamente sí es para todo el mundo. Ahora, entendamos que no todos los métodos que se han creado son buenos para todo el mundo, tío. Vale. ¿Cuál es la manera de acercarse al yoga? Alguien que pueda estar interesado y que piense por ciertas creencias infundadas muchas veces, eso es para la gente un poco rara, que comen de una manera, eso de echarse allí en el suelo. No sé, la idea que incluso yo en su día pude haber tenido del yoga, ¿no? Decir, bueno, una cosa como, eso no es para mí. Eso es para gente que se dobla ahí en el suelo y que se pone con los pies hacia arriba. ¿Cómo es la forma más adecuada, según tu criterio, de acercarse al yoga para quienes no tienen ni idea de lo que puede hacer ese mundo? Primero y fundamental, el interés. Bueno, eso sí, ¿no? El interés. El que se fija en el Bueno, yoga tú dices, está buscando alguna respuesta, ¿no? Yo te puedo contar de más de un caso que me ha llegado porque mi madre me manda, porque mi mujer me manda, porque me ¿En dice... serio? Sí. Porque me dice el médico que me vaya y me relaje. A mí esto no me gusta, pero yo estoy aquí para que yoga se relaciona con relajación. No está desencaminado, pero no es solo eso, ¿no? No, fíjate, hablábamos de que era una ciencia con muchos campos de estudio interconectados, que surge un poco de la necesidad del propio ser humano de encontrarse en equilibrio, de buscarse, de descubrirse. Entonces, si es así, es para todo el mundo. Todo el mundo tiene, como ser humano, esa inquietud en algún momento de su vida de decir, oye, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿No? Vale. Por ejemplo. Hombre, y si no la tiene, tampoco tiene ningún problema. Sí, pero bueno, a lo largo, desde que nacemos hasta que morimos, en algún momento nos pone la vida en una tesitura en la que tenemos que observarnos un poquito y decidir. Simplemente para ver qué trabajo vas a desempeñar. Pero me estás hablando incluso hasta ese nivel. Es decir, claro, hay personas que pasan la vida, o una parte de la vida,
en el desasosiego permanente, en el yo nací para esto no me gusta. Pues claro, quien tiene la sensación de que va a un trabajo, si tiene suerte de tener un trabajo que tenga una remuneración adecuada, y tiene la sensación de que cada día va como al matadero porque no lo pasa bien, o en su casa tiene ciertos problemas, o tiene que afrontar permanentemente dificultades relacionadas con la salud, etcétera, etcétera, me imagino que algún momento elegirá para plantearse, decir, bueno, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Esto va a ser así siempre? ¿O? Sí, y si no surge por la inquietud de conocerse a uno en ese momento, pues surgirá porque te enfermas o porque, yo qué sé. Estás hablando ahora, por ejemplo, de una situación en la que es negativo lo que le llega a la persona o lo que vive la persona, pero también puede ser que esté viviendo una situación muy agradable, positiva, y que de repente las circunstancias cambien. Sí, y puede pasar de hoy para mañana, ¿no? Sí, sí. Y el yoga puede ser un saco de respuestas. Sí, porque te da herramientas para conocerte, observarte, saber de dónde pueden surgir las emociones, saber de dónde pueden surgir las sensaciones, entenderlas desde un punto de vista un poquito más objetivo, más neutral, y tomar las riendas para dirigirte a ti hacia un lado u otro. O sea, de alguna forma el yoga te invita a ser un espectador de ti mismo, ¿no? Y a verte con un poco de cierta distancia para decir, bueno... Para tomar decisiones más adecuadas para ti, que no significa que sean las mismas que tiene que tomar otra persona. No, claro, es cada uno con su realidad. Pero entendamos eso también dentro del yoga, porque parece también que hay un adoctrinamiento de las personas que lo ven de fuera, ¿no? Porque ahora sí me pongo a practicar yoga, a practicar físicamente o mentalmente o emocionalmente o lo que sea, pues voy a tener que asumir este credo, ¿no? O estas prácticas concretas. Realmente, originariamente no es así. No es así. A lo mejor algunos métodos, algunas prácticas, algunas escuelas lo contemplan así, son muy rígidas y tal, ¿no? Pero yo siempre invito a la gente a que vaya probando diferentes disciplinas hasta que encuentre alguna que realmente conecta consigo. Y en ese sentido, en tu espacio, Sabaidí, que es como se llama, propones un primer contacto o un contacto ya prolongado en el tiempo, ¿no? Es un buen sitio para iniciarse. Bueno, ¿qué me vas a decir tú, no? Digo que es maravilloso. No, ¿por qué puede ser una opción interesante para iniciarse en el yoga o para continuar o descubrir otra manera de ver el yoga, Sabaidí? Yo te cuento, desde que empecé a dar clases hasta ahora, yo he cambiado mucho. ¿Tú misma? Digamos, sí. Personalmente, pero también mi forma de enseñar. Okay. La experiencia es un grado también, ¿verdad? Luego. Y aunque tú practiques, no significa que seas la mejor persona para transmitir un conocimiento. Yo he tenido que aprender en cuestiones pues de didáctica, de comunicación, aprender a leer detallitos en las personas que ellos mismos no son capaces de ver para intentar transmitirles o hacerles llegar la información de una manera más adecuada, más masticadita, ¿verdad? Y para eso, hoy en día, lo que les recomiendo siempre es que hagamos una primera clase privada. Vale. Aunque sean luego las prácticas grupales, es muy importante que nos conozcamos personalmente, que la persona me conozca a mí, que yo le cuente de qué voy, vale. qué es lo que yo he aprendido, con qué me he quedado, porque no lo puedo abarcar todo, como te decía, hay tantas áreas dentro del yoga por estudiar que yo no las abarco todas, ni de broma. Y entonces, ¿cuáles de ellas pues he conocido un poquito mejor, con cuáles me manejo y cuáles son las que les puedo acercar? Pero siempre haciéndole entender que hay mucho más y quizá referenciándole a mis propios maestros para que vayan profundizando en otras áreas. Entonces, ahí ya hay para mí una parte muy, muy importante que me encantaría, a mí, pero desde mi perspectiva, que en todas las escuelas pudiera darse, y es que acercan de manera más personal al alumno cuando se inicia lo que es el área del yoga, o sea, todo lo que es la ciencia del yoga. Te explico esto, lo que estamos hablando aquí un poco, ¿no? Decirle de dónde viene, mira, dónde estás situado, a dónde te vas a meter, ¿vale? Y dentro de todas esas posibilidades, ¿qué es lo que yo te puedo ofrecer? Y luego también es muy importante para mí conocer el historial de salud de la persona, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus preocupaciones. Porque no es uno más dentro de un grupo. Ya, pero porque eso puede ser definitivo. Hombre, más allá de una lesión, de algo físico que te impide adoptar ciertas posturas, etcétera, digo yo, desde el desconocimiento. Sí. ¿En qué te sirve a ti
conocer a esa persona que se va a convertir en alumno, podemos decir, o alumna? Pues precisamente porque el yoga nos ayuda a conocernos a nosotros mismos en diferentes áreas, no solo en el área física o fisiológica. Física podemos considerarla tanto estructural, huesos, tendones, músculos, pero también interna, visceral. Okay. ¿No? Pues si esa persona pues viene a lo mejor con un historial pues de cáncer, o tiene colon irritable, o tiene tics, ¿no? Okay. O tiene bruxismo. ¿Eso ¿no? qué es? Esto que muerde mucho, Que aprietan mucho los dientes, que le suelen poner unas férulas y tal, ¿vale? O que tiene problemas de visión o de audición, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, alumnos de muy diferentes características en una clase. Hay personas que vienen con fibromialgia, otras personas que a lo mejor tienen hipoacusia y tienen ¿no? sus aparatitos para escuchar, otras que vienen con una acidez tremenda. Entonces, no solo... Acidez de estómago, de dice. estómago, por ejemplo. Entonces hay posturas, imagínate tú, si pones la cabeza por debajo de la cadera, pues eso hace que el reflujo aumente y pueda ser dañino para la persona. Entonces, en una clase grupal tienes que saber cuáles son las especificaciones, las características de cada persona, cuál es su carácter, si una persona más nerviosa, si una persona que tiende a hacer fuerza en todo lo que hace, que se está sobrecargando, ¿no? Dice, ay, vengo con unas migrañas terribles, y a lo mejor es que es una persona que acumula demasiada tensión, que intenta hacerlo todo con mucha fuerza, y lo que tiene que hacer es aprender a soltar, a relajarse, a respirar con calma, a entregarse un poco, ¿no? Porque pensamos que para que todo salga bien en nuestra vida tenemos que estar todo controlando todo, alerta, y al final aprendemos que la vida va a seguir fluyendo, estemos nosotros alerta o no, y van a llegar las cosas, y cuanto menos rígido, ¿sabes? La metáfora un poco del árbol y el bambú, ¿no? Sí. Un roble, un tronco rígido, y llega un temporal y lo arranca de cuajo, lo arranca las raíces, todo, y el bambú simplemente pues se balancea un poco con el aire, ¿no? Se adapta. Pues vamos buscando ser un poquito más bambú. Mira, tú misma te hiciste una pregunta que a mí me encantaría que respondieras. ¿Y tú de qué vas en el mundo del yoga? Es que dijiste que en esa primera clase o contacto, pues bueno, el alumno, alumna o el principiante o el que se quiere meter en el mundo se preguntará, bueno, ¿y esta chica de qué va? ¿No? ¿De qué vas tú? ¿No? ¿Cuál es tu objetivo dedicándote a esto? Al margen de vivir, evidentemente, pero tu objetivo más allá ¿Profesional o personal? ¿No es el mismo? No. Pues contéstame. Puede haber o los dos o cositas. el que tú quieras. No, es que yo de mi vida personal no. Pues venga, pues el profesional. Es broma. Dedicándome a esto, ha cambiado también. Como he cambiado yo mi forma de dar las clases, he cambiado mi perspectiva del yoga también, porque empecé a conocerlo de una manera muy parcial, y ahora pues tengo una visión un poquito más amplia. No significa que tenga la visión absoluta de lo que puede ser el yoga, pero sí que ha ido cambiando. Entonces, ahora mismo, mi objetivo es simplemente poder acercar información o conocimiento, técnicas, prácticas a las personas con las que yo congenie, por decirlo de alguna manera, porque no todos los profesores pueden conectar con todas las personas que hay en todo el mundo. Hay alumnos que vienen a mis clases que a lo mejor no podrían conectar con otro profesor, aunque les encante la técnica. O hay personas que no vienen a mi centro porque no les resueno yo. Entonces, intentar acercarles ese conocimiento de la manera más útil posible para ellos. Entretenida también. A mí me gusta divertirme en las clases. Está bien, eso está muy bien. No parece que sean aburridas así a bote pronto, ¿eh? No, además son bastante variaditas. Oye, por cierto, ¿cuántas clases se suele participar en alguien que practica esta disciplina? ¿Cuánto tiempo invierte en cada clase y cuántas clases suelen tomar en una semana, por ejemplo? ¿O esto es algo diario? Sí, claro. Sí. Pues hay de todo, de quienes desean practicar una vez por semana, que ya para ellos es suficiente, a quienes participan en clases grupales 2-3 veces por semana, o incluso quienes van 1 o 2 veces por semana a clases grupales, pero luego tienen su práctica personal en casa. Okay, porque se supone que en principio casi debería ser una práctica diaria. No sé si con la misma intensidad todos los días, pero... Sí, porque realmente tomas conciencia de ti mismo todos los días. O sea, despertarte, abrir los ojos, tomar conciencia de que
es de día porque hay luz, de que estás vivo porque estás respirando, porque sientes el cuerpo, observar la capacidad de movilización que tiene tu cuerpo ese día, las sensaciones, si tienes alguna molestia, si tienes... Dicho lo que estás diciendo, nos acabas de convertir a todos casi en tontos, ¿no? Porque es verdad. No, yo te iba a decir exacto, ¿no? Yo pensaba que me ibas a decir, nos acabas de convertir a todos en yogis. Y yo digo, no, pero es que, vamos, pero tienes razón en esto. Cuando digo en tontos, digo, claro, es que no nos paramos a pensar, vamos a ver, no, tontos no, inconscientes. No nos paramos a pensar, la gran mayoría, en que está uno vivo. Exacto. Te levantas y empiezas con el día y no... Como dice, nos damos cuenta de lo preciosas que son las cosas cuando las perdemos. Pues cuando estamos a punto de morir es cuando nos damos cuenta de lo que hemos vivido. Entonces, bueno, qué necesidad de esperar a ese momento, cuando realmente puedes aumentar tu capacidad de disfrute, cuando aumentas tu capacidad de conciencia, o tu conciencia, perdón. Según tu punto de vista, Tania, ¿cuánto tiempo pasa desde que alguien se inicia en el yoga hasta que empieza a percibir ciertos cambios, resultados positivos, es muy personal, significativos más que positivos? Es muy personal. Hay personas que a los 2 meses están muy conscientes, muy conectados con su práctica, muy comprometidos, y hay personas que pasan 10 años y que están quejándose, no, ahora tengo que hacer esto, me duele aquí o me duele allá, o tengo una relación fatal con mi familia, porque también si el yoga afecta al ser humano emocional y a todo lo que nos rodea, afecta nuestras relaciones interpersonales también, en eso nos ayuda el yoga también. Entonces, pues hay personas que ya vienen con un conocimiento, igual que dices, ¿cuánto tarda una persona más o menos en aprender a tocar el violín? Y después te ves a los niños prodigios que con 6 años están batiendo récord en competiciones internacionales y tal. Es que depende de la capacidad de cada uno. También se manejan otros conceptos, ¿no? El concepto de información más allá, la información que maneja cada persona, información más allá de la experiencia vital desde que nace hasta que muere. Es decir, como que maneja otro tipo de información, ¿vale? Que trae, pues, a lo mejor que es capaz de conectar más con el entorno, que absorbe más sensaciones, que está mucho más despierto, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, o una persona que desde pequeñita, pues su familia la ha disciplinado, es súper comprometido, ¿no? Que tiene ese hábito. Entonces, esa persona va a ser probablemente mucho más constante en su práctica de yoga. O sea, que depende de cada uno. Depende de cada uno. Y hay personas que incluso a sí mismos se sorprenden. Dicen, pues yo no esperaba que esto me fuera a gustar o que me fuera a disciplinar tanto en esto. O no esperaba los beneficios. Y se enganchan las sensaciones, ¿no? Dice, ay, no, ahora cuando camino siento la arena, tal, ahora miro, digo, ahora la comida me sabe de otra manera, ahora mira, me llevo mejor con mi hermano, con mi hermana, con mi pareja. Bueno, si funciona, estupendo, ¿no? Sí. Parece que estás hablando de algo mágico, ¿eh? Sí. Porque lo describes. Es que la magia está aquí, no hay que cambiarnos los ojos, no hay que... te digo, encender 20 inciensos y 30 velas, conectarnos con nada para descubrir la magia. La magia se está dando a cada momento. Todo es química. Hay reacciones, se libera energía. Nada como dicen, no se crea ni se destruye. Eso todo se transforma, ¿no? Entonces, en esa capacidad de transformación es donde para mí está la magia. Oye, ¿el cuerpo habla? El cuerpo habla, vamos que sí habla. Tienen aquí, de hecho, una compañera, me parece. ¿Ah, sí? Sí, Priscila, que una estupenda coach, bueno, compañera no de la radio, pero que venía y hacía un espacio, que es experta en lenguaje no verbal, lenguaje corporal. Sí, o sea que mira, sí, de hecho hay ese término, lenguaje corporal, lenguaje no verbal. Vale. No, bueno, yo me refería más que a lo que expresamos, a lo que te dice el cuerpo tuyo a ti mismo, a través de los dolores, de las dolencias, de las sensaciones. Eso también. A eso me refería, no a lo que nosotros contamos con el cuerpo, que no es lo mismo, ¿no? Sí, que a veces ni somos conscientes, a veces simplemente el brillito de los ojos y tú no estás haciendo ningún movimiento, ¿no? Sí. Pero también ese brillito de los ojos, el color de los ojos, el color de la piel o lo que sea, te puede dar indicaciones de cómo están funcionando órganos internos también. O si tú realmente aprendes a agudizar los sentidos. Primero, darnos cuenta de que tenemos los sentidos. Segundo, agudizarlos para darnos cuenta de realmente lo que podemos percibir con cada uno. Y tercero, manejarlos bien. Saber hacia dónde los quieres dirigir en cada momento. Hay personas que se van a acostar y dicen, es que no puedo dormir con ese ruido del reloj todo el rato, no sé cuánto. Pasa un camión y me despierto y tal. Bueno, aprendiendo a redirigir nuestros sentidos, podemos controlar mejor todo esto. Y también podemos percibir con mayor claridad cualquier pequeña sensación que venga desde la piel hacia adentro.
o sea, del interior de nuestro cuerpo a nuestra conciencia. Y claro, nos puede decir mucho, aprendemos ese lenguaje también para descifrarlo. Hablando de descifrar, ¿qué quiere decir Sabaidi? Sabaidi, mira, súper sencillo. A ver. Pero quiero que hables tailandés conmigo ahora. Bueno, perfecto. Si me das una pista. Mira, si tú me dices, tú me vas a preguntar lo siguiente. Dime. Sabaidi mai krap. Sabaidi mai krap. Y yo te digo, Sabaidi ka. Es un saludo entonces o algo así. ¿Cómo estás? Y yo te digo, estoy bien. Es sentirse bien, estar bien. Vale. ¿Y por qué pusiste ese nombre? ¿Porque te pareció recurrente, llamativo? Mira, realmente porque respeta la tradición, la esencia y la serenidad que tú defiendes. Bueno, porque sentirse bien es lo que pretendemos un poco. Sentirnos bien. Ya, el que quiera convertirse en un experto de esto o del otro también puede. Pero básicamente es sentirnos bien, sentirnos a gusto, disfrutar de la vida. Cubrir nuestras necesidades. Te veo que le has cogido el gusto a esto disfrutona. De regodearte con los detalles y de disfrutarlos, ¿no? Y también porque es una expresión que se utiliza a diario casi en Tailandia. Y hay muchos negocios allá que los llaman así también, Sabaidi. ¿Sí? Sabaidi. De hecho, yo no quería poner, yo soy más complicada, este suena mejor, más bonito, yo quería poner otro nombre que es Lompran, pero me dijeron, eso suena fatal. ¿Y qué quiere decir? Que eso es como el prana. En sánscrito, prana, que es la energía vital. Exacto. ¿Sí? Pues en tailandés se llama Lompram. Pero hice una encuesta entre mis seres queridos y me dijeron, Sabaidi. Aparentemente suena como más dulce, ¿no? Lo de Sabaidi, más suave, más templado. Sí, yo soy un poco bruta a veces y digo, no me dejaron. Pues menos mal que estás en el mundo del yoga, ¿no? ¿Tú has visto? Eso y a ti particularmente, al margen de que te haya generado una vida nueva, sí. ¿Qué te ha aportado personalmente el yoga? Porque claro, una cosa es el yoga que tú enseñas y otra cosa es el que tú practicas contigo, entiendo. Pues mira, muchas desgracias. No, es broma. Pero ¿sabes por qué bromeo con eso? Con mi maestro también bromeamos. Porque cuando empiezas a desarrollar mayor conciencia y empiezas a darte cuenta de muchas cosas, pues vas desligándote de muchos patrones de comportamiento sociales, personales también, porque ya no tienen sentido para ti. Entonces, en cierta manera, te ves un poquito aislado, ¿no? De todas las tendencias y las corrientes y tal. Y señor, estoy un poco fuera de onda. Sí. Vale, entonces, bueno, he bromeado un poco por eso. Pero me ha aportado, primero, salud, capacidad de disfrute. Y no significa que la salud o la capacidad de disfrute la haya conseguido y ya no se vayan nunca más, no. Me ha aportado herramientas para yo acceder a esos estado de salud y estado de disfrute, más cuando yo quiero. Vale. No estar tanto a la deriva, dependiendo de factores externos. O sea, tengo más control sobre lo que tú decides sentir, más decisión, ver, vivir. Con respecto a mí, ¿verdad? Ahora los momentos malos llegan, las cosas te siguen doliendo, pues sufres por una cosita, pero no es tan intenso ni el sufrimiento, ni los vapuleos, por decirlo de alguna manera, de las emociones. Me doy cuenta de que utilizo mucho, por decirlo de alguna manera, esa frase. Bueno, un latiguillo. Un latigazo, es larga. Todos tenemos alguno. Pues me ha aportado eso, me ha aportado... bueno, aparte de una dedicación profesional maravillosa que la adoro, me ha aportado también mucha satisfacción intelectual porque, claro, es tanta la información o el conocimiento que hay que es casi imposible agotarse estudiando. Bueno, no termina, agotado físicamente y mentalmente, pero el conocimiento cada vez parece que es más, ¿no? El que falta por conocer, valga la redundancia. Sí, me ha aportado también muchas bonitas relaciones con personas maravillosas, maestros, maestras, compañeros de práctica, compañeras, alumnas. Bueno. Sí, la verdad que si tuviera que deberle algo, no me siento en deuda, pero si tuviera que le debo mucho al yoga. ¿Le debes más a los maestros o a los alumnos? Si es que no es la misma cosa. Aprendes mucho enseñando. Aprendes mucho y no solo enseñando, sino de las personas. Porque como te decía, no todos tienen la misma evolución, el mismo ritmo, la misma profundidad en su práctica. Entonces te aportan muchos
muchos conocimientos, muchos detalles en los que pues de repente ves una luz y dices, ay, pues mira, esto lo entendí así, pero quizá este planteamiento pues también es muy interesante, ¿no? Pero creo también que la figura de un maestro, por lo menos en mi caso, yo me considero muy afortunada en ese sentido, porque es una figura que en todos los casos, en mi experiencia, a ver cómo lo explico. Es una figura muy entregada, muy devota, muy protectora. Te cuida, te quiere incondicionalmente, te arropa, te protege, te quiere transmitir su conocimiento. Son personas que por lo general tienen ese grado de desarrollo de conciencia mucho más amplio, más elevado. Entonces, pues sientes un arropo que a lo mejor no puedes sentir de otras personas. Perfecto. Es entre paternal, fraternal, de amistad, de todo un poco, ¿no? Okay. Y una de las cosas que más disfruto con maestros y maestras, por ejemplo, son los silencios. Esos silencios en los que te encuentras y simplemente una mirada, un sentir, una respiración, lo puede decir todo. Está bien, muy Sí. interesante, desde luego. Veo que tienes muchas historias que contar. Nosotros no todo el tiempo del mundo, No. por lo menos en esta ocasión, pero tendrás que volver, supongo, para Yo seguir encantada. compartiendo esta visión interesante. Y por supuesto que a los que nos siguen, entre los que me incluyo, y a los que tienen interés, los y las que tienen interés en esta disciplina y concretamente en tu propuesta, un buen punto de partida para conectar con este espacio vital, nunca mejor dicho, puede ser visitar, para empezar, por ejemplo, la página web, que ya reúne la información adecuada. Sí, la información básica. Teléfonos. En las redes también, en las Instagram redes. y en Facebook. Siempre con el mismo nombre, ¿no? Sabay Sabay DE. con S, con B y Sí. latina y la D y a continuación EE. Exacto. Es la transcripción anglosajona. Ok, Sabay DE. De O Sabay D, que es como Exacto. punto es, Punto y a es. partir de ahí, o a través del Facebook, a través de etcétera, ¿no? Sí, o pasándose... O pasando directamente. sí, por cierto, el físicamente centro. estás en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Sí, en en una casa antigua, en la primera planta, que es un lugar también que a la gente le gusta mucho. Bueno, tuvimos mucha suerte encontrando ese lugar. Tú dices tan acogedor como un hogar. Sí. Nuestro Es que es una estudio casa. cuenta con una amplia sala. Es una casa antigua, tiene más de 100 años y de esas casas, los techos altos. Sí, pero bueno, está tan mucha- reformada que parece que la hicieron ayer. ¿eh? No, tampoco te creas. ¿Sí? Te mantiene su suelo ¿De madera? hidráulico. Ah, Sí, no, sí, Qué son- bueno. es muy bonita. Los ventanales enormes. Y hay mucha luz, mucho aire, está rodeado por arbolitos, pero No sé, no nos está- despiertan los pájaros por Es la una mañana, por la pequeña noche. Tailandia. Un pequeño oasis dentro del centro de la ciudad. Sí, Algo sí, así, sí. Bueno, y ahí además del yoga, hay también posibilidades de acceder al masaje tradicional Thai. Exacto. Que es una Ah. derivación un poquito de lo que es el yoga Ok. también. El Thai aroma, Thai herbal, reflexología Thai, Sí. osteo Thai Oh, sí, Thai. y Chi Nei San. Chin-Itsan, eso es una técnica que combina prácticas taoístas de la medicina tradicional, bueno, de la medicina taoísta y la medicina tailandesa. Ajá. Es un masaje abdominal profundo que trata por los órganos internos Ok. y toda la energía que pueda estar asociada a los órganos internos, también cuestiones Ok. emocionales desde ahí. Muy interesante. Vaya, no voy a dejar de aprender contigo, ¿eh? Esto es una muy buena noticia. A mí me encanta compartirlo y explicarte Qué todo. bueno. Bueno, Tania, estás abierta, entiendo, a que cualquier persona pueda acceder, probar, a ver Sí. cómo funciona esto en esa primera clase de tú a tú para conocerse mutuamente. Incluso te digo, Sí. Alexis, si hay alguna persona que a lo mejor no está interesada en practicar el yoga tailandés, sino Ajá. en iniciarse en el yoga, Sí, puede venirse y hacer una primera clase, ajá, ¿vale? En la que le puedo explicar un poco, pues, un poquito más en profundidad todo lo Sí. que hemos hablado aquí, pues, que nos situemos, que es el yoga, para que luego con un poquito más de criterio pueda elegir ok. aquel lugar al que quiere ir a practicar también. Porque recomendar, se los recomiendas a todos. Sí, en la práctica del yoga sí. Ahora que miren bien, pues, los métodos que más van con ellos. Porque hay métodos que proponen una iniciación a través de prácticas físicas que pueden resultar muy intensas, ¿no? O a lo Ujú. mejor hay ramas que, bueno, pues
manejan inicialmente técnicas que mueven mucha energía y a la persona le resulta muy intenso, o prácticas mentales un poco más profundas. Entonces depende un poquito de lo que vaya buscando alguien y lo que resuene consigo. Perfecto. ¿Cuándo vuelves a Tailandia, por cierto? Ay, pues mira, ahora en noviembre. Ah, sí. Sí, porque estamos, este año comenzamos a hacer unos viajes en grupo. Sí. Y entonces en carnavales fui con un grupito de alumnos. Son viajes para máximo 12 personas. Okay. Y entonces estamos 11 días. Estaremos en noviembre haciendo coincidir el viaje con un festival nacional que se llama Loy Krathong, que es un festival, seguramente tendrán en la retina grabada la imagen de cientos de lámparas de papel que suben haciendo. Entonces ese es el Loy Krathong, entonces vamos a disfrutarlo en Chiang Mai, en la ciudad del norte, que fue antigua capital. Y coincide con otro festival que se llama Yipeng, en el que hacen también ofrendas de velas, arreglos florales al río y tal. Qué bueno. Llevamos 11 días y bueno, 12 personas máximo, que ya estamos ahí terminando de formar el grupito, todavía quedan algunas plazas, y tienen pues su práctica de yoga, de meditación diaria. Vamos a hacer un pequeño retiro en un templo budista para hacer meditación, de una noche nada más. Luego estaremos visitando espacios naturales, parques nacionales, arrozales. Vamos, que se vendrán para acá como nuevos. Sí, te lo podrían contar los que fueron este año en carnavales. Que bueno, pues la próxima vez que venga te traes a alguien y que lo cuente de verdad, ¿no? Es más importante lo que dicen de uno que lo que uno mismo dice de sí mismo, ¿no? Dicen, por lo visto. Sí. Bueno, pues querida Tania Martín, me alegro de reencontrarme contigo y sobre todo de escucharte, porque es un auténtico placer por un lado y además muy ilustrativo para hacernos una idea de lo que es este magnífico mundo, que a fin de cuentas lo que pretende es acercar el bienestar a las personas, ¿no? Me alegro, querido Alex. Sí. Tania, para ti y para todos los que nos escuchan, vamos a cerrar con una canción. Yo creo que te va a gustar porque es una canción de esas en las que afirma Jorge Drexler que todo se transforma. ¡Oh, me encanta! No sé si te gusta concretamente esa, Me ¿no? encanta. Una de mis favoritas, de pues hecho. para ti y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Tania, gracias de Hasta verdad. pronto. De todo corazón, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y a ustedes, señores, hasta el siguiente programa. Sean felices. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.